Muy bien. ¿Cuántos están contentos? Hoy es un día muy especial. Seguramente todos después, o la gran mayoría, después que esta reunión termina, van a ir a compartir con su familia, vamos a pasar un buen momento, pero qué importante es recordar el verdadero significado de este día, ¿no? Que no es un día más, sino que hoy recordamos que nuestro Salvador se levantó entre los muertos, que venció la muerte, que derrotó el pecado de una vez y para siempre, que la deuda fue pagada, que ya no hay condenación, que ya no hay nada que nos separe del Padre. Y esa es una gran noticia, ¿no? Y yo siempre oro y le digo, Señor, ayúdame a no acostumbrarme a esto, a que yo no lo normalice en mi vida, a que no haga de tu gracia algo ordinario en mí, algo común, algo cotidiano, que no diga, bueno, sí, la gracia de Dios me perdonó, me salvó. No, Señor, yo quiero ser consciente de lo que vos hiciste por mí, porque el ser consciente de ese sacrificio me lleva a vivir una vida a la altura de lo que Jesús hizo. Me posiciona en un lugar incluso de responsabilidad, de no vivir livianamente, de no estar jugando con el pecado, de no vivir fingiendo, siendo una cosa dentro de la iglesia, pero fuera siendo otra, sino que me lleva a decir, Señor, mis pecados valieron tu sangre y yo quiero honrarte con mi vida, yo quiero que vos te agrades de mí. Y yo creo que estos días de Semana Santa, y ni hablar hoy, vienen a esto, ¿no? A llevarnos a la reflexión, a que podamos hacer memoria hasta que Él vuelva de ese sacrificio. No sé cuántos están de acuerdo conmigo en esto, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta que en la vorágine de la vida, en el ritmo que manejamos a diario, lo normalizamos, nos acostumbramos, normalizamos venir a la iglesia, escuchar un mensaje todos los domingos, ir a nuestro nexo y que también ahí recibimos un mensaje, a que ponemos YouTube y escuchamos una prédica y decimos, bueno, un mensaje más y otro y otro y otro. Y la pregunta es, no qué tantos mensajes escuchamos o qué tanto nos congregamos, sino qué tan entregados estamos al Señor. La semana pasada y la anterior estuvimos hablando acerca de madurez y creo que la madurez también se trata de eso, ¿no? De que cada día podamos estar más entregados al Señor, más rendidos, más consagrados y siendo conscientes de ese sacrificio, ¿no? Quisiera que puedas acompañarme con tu Biblia, que lo tengas ahí preparado, Hebreos capítulo 7, versículo 27. Y cuando pensamos en la cruz, hoy en este día tan especial, celebramos que, como decíamos, Jesús se levantó entre los muertos. Y cuando vemos un poquito la historia en la Biblia y leemos lo que allí ocurre y vemos un poco cómo fue el contexto también histórico, sabes que es muy interesante ver que el mismo día de la crucifixión de Jesús se daba un evento muy importante en simultáneo que se llamaba Yom Kippur, que era el día de la expiación, que era el día en el que el sumo sacerdote entraba ahí al lugar santísimo donde estaba el arca, ese arca que representaba la presencia de Dios, que estaba recubierta en oro, y hacía sacrificios por los pecados propios y los del pueblo. Y eso era un evento, un sacrificio que se hacía una vez al año. Era una fecha muy importante para todos porque era un día de reflexión, era un día en donde el sumo sacerdote expiaba, hacía esta expiación por los pecados, porque claro, todavía no había un Salvador. Entonces la única manera de poder recibir perdón por los pecados era a través de este sacrificio. Entonces el sacerdote lo que hacía cada año era que tomaba un cordero y 2 chivos y entonces él iba a ese lugar santísimo y mataba ese cordero que representaba sus pecados, los pecados también de su familia, y rociaba la sangre sobre el arca. Luego tomaba uno de los chivos que había llevado
lo mataba, hacía lo mismo, rociaba la sangre, y eso era para poder de alguna manera pedir perdón por los pecados del pueblo. Pero había otro animalito más, había otro chivo más, que ¿sabés qué era lo que hacía el sacerdote? Ponía su mano sobre él y declaraba a viva voz los pecados del pueblo, y era como si traspasara todos esos pecados de todo ese año a ese animal. Y luego designaba una persona que mandaba a ese animal a algún lugar desértico, lejos, y ese chivo deambulaba cargando con los pecados de todos. Tremendo, ¿no? Eso era lo que había que hacer para poder recibir el perdón por los pecados. Y aún así no fue suficiente. Aún así necesitamos que viniera un Salvador y nos perdonara y nos librara de la condenación de una vez y para siempre. Porque eso era algo que se repetía, que había que volver a hacerlo, porque obviamente somos humanos, el ser humano peca una y otra vez, pero esa era la manera en la que se pedía perdón por los pecados, ¿no? Y es muy interesante que esto se da en simultáneo a la misma crucifixión de Jesús. A partir de ese momento en el que Jesús va a la cruz, la historia cambia por completo y se empieza a abrir y a escribir un nuevo capítulo en donde ya no nos regimos por la ley y por los métodos, no por los rituales, sino que empezamos a andar bajo la gracia. La ley exigía que cada vez que había pecado debía haber muerte. La única manera de limpiar los pecados era que alguien muriera. La única manera en que tus pecados y mis pecados podían ser perdonados era si alguien moría. Y esa muerte era la nuestra. Nosotros debíamos pagar el precio por nuestros pecados. Nosotros debíamos pagar el precio de nuestros errores, de haber estado lejos de Dios. Sin embargo, Jesús decidió ir a esa cruz y tomar nuestro lugar. La ley exigía que si había pecado debía haber muerte. Y el sacerdote, al hacer esto, les daba un mensaje también al pueblo diciendo: no seamos livianos con el pecado, porque cada vez que nosotros pecamos, alguien debe morir. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque envió a Jesús y nos libró de pasar por eso? ¿Cuántos dicen: mi vida no es la misma desde que esta verdad me fue revelada? Mi vida nunca más volvió a ser la misma desde el momento en el que entendí y fui consciente del valor que hay en ese sacrificio. No solamente ese sacrificio que hacía el sacerdote era para aplacar la ira de Dios, no lo que podemos llamar propiciación, sino que era también de alguna manera para reparar ese daño. Y eso lo llamamos así, ¿no? Como la expiación, era pedir ese perdón, era ese arrepentimiento por los pecados, tanto del mismo sacerdote, de su familia, como los de toda la nación. Y yo no sé qué te pasa a vos cuando pensás en la cruz, cuando recordás ese sacrificio. Pero al menos en mi mente hay un montón de cosas que pasan, ¿no? Y cada vez que recuerdo lo que Jesús hizo en la cruz por mí, no puedo más que agradecerle y decirle: Señor, tenés todo de mí. Recuerdo todas las cosas que me han sido perdonadas y que el Señor me sigue perdonando, y no puedo más que amarlo y querer rendirle mi vida, porque siento que es lo menos que podemos hacer frente a tanto amor. Y quiero que podamos leer allí en Hebreos 7, si lo buscaste, si no va a aparecer ahí en la pantalla, porque hay algo maravilloso que vemos en el sacrificio de Jesús. Dice Hebreos 7, 27 y 28, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él, hablando de Jesús, por supuesto, no tiene que ofrecer sacrificios día tras día,
primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Acá dice dos cosas muy importantes. Dice, Él ofreció sacrificio, o sea, Jesús hizo sacrificio, y para siempre dice cuando se ofreció a sí mismo, o sea, Él no solo hizo el sacrificio, sino que Él fue el sacrificio. Entonces dice el versículo 28, de hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios por esto, ¿no? Jesús, en el momento en el que va a la cruz, cumple dos roles en simultáneo. El primero, el rol de este sumo sacerdote que entra al lugar santísimo y pide perdón por los pecados. Él es ese sumo sacerdote, es ese sujeto que se presenta en esta frase final que dice Jesús lo hizo una vez y para siempre. Él es quien lleva este acto adelante, es quien hace este sacrificio en la cruz. Pero al mismo tiempo Jesús es el objeto. Jesús es ese sacrificio, es ese cordero sin pecado, sin mancha, que se entrega por tus pecados y por los míos. Fíjate qué maravilloso. No solamente es quien va a hacer el sacrificio, sino que es quien se entrega. Jesús no merecía la muerte. Jesús no merecía esa cruz. Jesús no merecía el castigo que recibió. Nosotros lo merecíamos. Sin embargo, Él decidió tomar ese lugar de sumo sacerdote y ese lugar de cordero y dijo, yo voy a pagar por sus pecados, yo voy a pagar esa deuda. Porque nosotros, a menos que muriéramos, no hubiéramos podido pagarla de ninguna forma. No había manera humana de poder pagar de una vez y para siempre por nuestros pecados. Y cuando yo miro la cruz, lo primero que pasa por mi cabeza al mirar esa cruz, siento que esa cruz me habla del amor de Dios por mí. Como te decía, yo no sé qué pasa por tu mente cuando reflexionás acerca de esto, pero cuando yo miro la cruz, siento que esa cruz me habla de amor, porque nadie se entrega como Jesús lo hizo si no hay amor. Mi papá siempre decía una frase que es, podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Y yo creo que eso es lo que Jesús hizo. Jesús nos amó tanto que indefectiblemente se dio por nosotros. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque yo creo que el sacrificio de Jesús, aparte de venir a limpiar nuestros pecados y de abrirnos camino a la eternidad, también de alguna manera viene a sanar nuestras emociones, a sanar nuestra identidad. Esa cruz nos habla de amor, nos habla de valor, nos habla de pertenencia, nos habla de identidad. Y había algo cuando yo escribía esta reflexión que yo sentía muy fuerte por parte del Espíritu Santo, que era decirles que ellos son amados. Decirles que ellos son amados. Y yo sé que quizás en este lugar o ahí, vos que estás mirando por internet, alguien necesita escuchar esta verdad. Capaz digas, bueno, Paula, ya lo sé, dale, pasa al punto siguiente. No. Hay alguien que hoy necesita recordar cuán amado es. O quizás nadie te lo dijo nunca. Quizás vos creciste escuchando que tu vida era un error, que nadie te buscó, que quizás tus papás te rechazaron, tu familia te rechazó, quizás viviste situaciones difíciles en tu infancia o al día de hoy, pero Jesús se dio por vos. Sos amado y en Él tu vida tiene un valor invaluable. A veces el mundo nos mide por lo que tenemos, por nuestra belleza física o por cuánto dinero tenemos en la cuenta del banco o por las posibilidades que tenemos en la vida. Pero Jesús no nos mira como nos mira el mundo. Jesús no nos mide como nos pueden medir los medios, las redes sociales. Para Él nosotros tenemos un valor incalculable. Y vos sos amado, más allá de tu historia, de tu familia, de tu pasado, de tus errores, de tus pecados, vos sos amado. Y ese amor llevó a Jesús
a la cruz. Ese amor hizo que Dios enviara a su único hijo por vos y por mí. La palabra dice en Filipenses 2:7 que por amor al Padre, Cristo se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo? ¿Por amor a quién? Por amor al Padre. No fue una obediencia obligada, no fue que dijo no me queda otra, lo tengo que hacer, la verdad es que no me nace, la verdad es que yo no quiero, pero lo tengo que hacer porque no me queda alternativa. Dice que fue por amor al Padre, fue por amor. Claro que no era algo fácil, claro que no era algo placentero, claro que era algo que ninguna persona en su sano juicio hubiera elegido. ¿O acaso es el sueño de alguno morir en una cruz? Seguramente no, al menos el mío no lo es. Pero dice la palabra que Él lo hizo por amor, fue un acto de amor al Padre. De hecho, Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. No era una obligación, fue una decisión. De la voluntad de Jesús dependía nuestra eternidad. De la voluntad de Jesús dependía nuestra eternidad. Y Él por amor se entregó. Por eso cuando miramos la cruz no podemos más que descubrir, entender y recibir ese amor que es infinito por vos y por mí. A veces decimos, ¿cuánto me he equivocado? ¿Cuánto pequé? ¿O cuántas cosas hago mal? Seguro ya el Señor está aburrido de mí. Seguro ya Él me dio la espalda. No. Su amor es incalculable. Su amor no decrece, su amor no se corta, su amor no es para unos días y para otros no, ni para unas personas sí y para otras no. Su amor está disponible para tu vida. Él te ama con amor eterno. Y cuando miramos esa cruz, recibimos de ese amor. Amén. También al mirar la cruz, entendemos el perdón. Esa cruz nos habla de perdón. El sacrificio de Jesús en la cruz viene a restaurar lo que se había roto, vuelve a dejarlo en su estado natural. ¿Por qué? Porque el pecado nos alejó de Dios, el pecado nos separó de Él, pero a través del sacrificio, a partir del momento en el que Jesús resucita, dice la palabra que el velo, ese velo grueso que nos separaba, se rajó y que se abrió el camino al Padre. Ya no tenemos nada que nos separe de Él, ya no hay condenación, porque la deuda fue pagada. Y la única manera, como decíamos, de pagar esa deuda era a través de nuestra vida. Decíamos que si había pecado, ¿qué tenía que haber? Muerte. Y ya el Cordero se había entregado. Ya el Cordero había sido sacrificado, pero con su resurrección se nos abrió el camino al Padre. Por eso la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de llegar al Padre si no es a través de Jesús, si no es a través de ese sacrificio. ¿Cuántas veces vivimos con el peso de la culpa? ¿Cuántas veces vivimos cargando errores del pasado, cargando cosas que ya no fueron perdonadas, cargando cosas que nosotros mismos decidimos no soltar? Sin embargo, Jesús ya está, ya pagó la deuda. No le debes nada a nadie. No le debes nada a nadie. Si recibiste a Jesús en tu corazón, esa deuda fue pagada. Y yo creo que tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad, ¿no? Entender que no se trata de lo que nosotros hagamos. A veces decimos, no, pero yo tengo que hacer esto, tengo que ir a la iglesia y congregarme, yo le prometía. No se trata de obras. No se trata de obras. Y yo sé que es difícil de entenderlo porque no tiene lógica humana. Porque entender a Dios no se trata de la razón, se trata de fe. Porque si decimos, ¿cómo? Pero mi eternidad solamente depende de mi fe. Sí, así de simple. Así de fácil nos dejó las cosas Dios. Se trata de creer. Se trata de recibir esa gracia porque la deuda ya está cancelada, la deuda ya está pagada y esa es una gran noticia. Capaz decís, no, pero Paula, vos no sabés lo que yo hice. No me importa, la deuda también fue pagada para vos. Si fue pagada para mí, también la fue pagada para vos. Así que en Dios no hay mayores pecados, otros más chiquitos.
Todo fue pagado, fuiste perdonado, fuiste hecho libre y ya no hay nada que te separe de Dios. Quiero que leamos lo que dice la palabra en Romanos 8, versículo 1 al 4. Romanos 8, versículo 1 al 4. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Entonces ya no hay condenación para tu vida. Ya está. La deuda fue pagada. Y esto es maravilloso. Fuimos perdonados. Esa cruz nos habla de su amor, esa cruz nos habla de su perdón y esa cruz también nos habla de eternidad. Y la eternidad, cuando yo me pongo a pensar en lo que es la eternidad, siento que tengo un colapso mental, porque es algo maravilloso. O sea, pensar en términos eternos es algo que, como nosotros somos finitos, entendemos de principios y de fines, es difícil de entender. Pero la eternidad es algo que no tiene largura, que no tiene profundidad, que no tiene anchura, no se puede medir, no se puede controlar, no tiene principio, no tiene fin. Y Dios es eterno. La palabra dice que Dios es eterno, que su reino, que su deidad son eternos, que su poder es eterno, que su evangelio es eterno. En Dios no hay comienzos ni finales. Él es eterno, en su persona es eterna. Y nosotros somos las únicas criaturas que Él creó a las que les dio aliento, sopló aliento de vida y decidió darles eternidad. Eso es maravilloso. Hay eternidad en tu vida, hay eternidad en vos. Y no hay nada que vayas a poder hacer en la eternidad para cambiar tu destino. Las decisiones que tomen ahora, por supuesto que van a condicionar tu eternidad, pero una vez que estés en la eternidad ya no vas a poder cambiar nada. Por eso es clave cómo vivamos los años que estemos acá en esta tierra. ¿De qué manera queremos vivirlos? Lo que hablábamos la semana pasada, queremos ser bebés espirituales, esas personas que se quedan con lo básico, que solamente se conforman con, bueno, Jesús me salvó y ya no tengo más nada que hacer, o aquellas personas que de verdad deciden hacer un cambio radical en sus vidas y decir, yo recibo ese sacrificio en mi vida y quiero rendirle todo lo que soy a Él. Yo quiero tomar buenas decisiones mientras esté acá. Si bien yo sé que mi salvación y mi eternidad con Él no depende de mis obras, pero yo quiero que mi paso por este mundo deje algo. Yo quiero haber hecho algo por Él en los años que Él me permita, ¿no? Pero qué maravilloso es saber que Él puso en nosotros esta eternidad. Génesis 2:7, mira lo que dice: y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo y entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Él sopló aliento de vida sobre vos y sobre mí. Y Él nos creó con el único fin de que le adoremos y para que estemos toda la eternidad con Él. Cuando estemos con Él cara a cara, no, eso no se va a terminar nunca, eso va a ser para siempre. Y es a través del sacrificio de la cruz que accedemos a esa eternidad, que entramos a ser beneficiarios de esa eternidad. La eternidad es lo que separa la divinidad de lo humano. La divinidad es eso que habla de Dios, básicamente, porque no hay otra cosa eterna. Todo lo demás
tanto nosotros como nuestras mascotas, como las cosas que tenemos, los objetos, todo tiene un principio y tiene un fin. Todo en algún momento caduca. Mira, yo hoy a la mañana hice caducar mi acolchado, lo quemé, o sea, caducó. Yo pensé que era eterno, pero no. Sabés que estaba planchando, se me cayó la plancha y cuando la levanté, un agujero así tenía el acolchado. Bueno, no es eterno el acolchado, habrá que comprar uno nuevo. Pero con Dios no pasa eso. Y Él puso eternidad en tu vida y en la mía. Eso es maravilloso. Todo lo que es propio de Dios es eterno. Y nosotros somos sus hijos. Entonces, cuando nosotros miramos esa cruz, cuando recibimos ese sacrificio, cuando lo aceptamos, lo internalizamos y decimos, ese sacrificio fue por mí, accedemos a esa eternidad. ¿Cuántos desean pasar la eternidad con Dios? ¿Cuántos dicen, esa es mi meta? ¿No? Recién cantábamos que somos ciudadanos del cielo, porque claro, estamos de paso por acá, estamos de visita, como se dice, pero ese es nuestro verdadero hogar. Nuestra morada celestial está ahí, es con Dios. Entonces, al mirar la cruz, recibimos eternidad. Cualquier cosa que pueda terminar o llegar a perderse no puede ser considerada eterna, pero todo lo que viene de parte de Dios, todo lo que tiene que ver con su persona, lo es. Entonces, qué importante es este día, qué importante es poder mirar esa cruz y entender el verdadero significado que hay en ella. Hay muchas personas que quizás se cuelgan cruces con Jesús ahí o van a la iglesia y le rezan y piensan que es un amuleto, pero quizás ni siquiera saben bien la historia, quizás ni siquiera son del todo conscientes lo que esa cruz significa. Pero nosotros hoy tenemos esta verdad, hoy tenemos acceso a este conocimiento y podemos de verdad entender y dimensionar lo que la cruz significa y todo lo que la cruz hizo en nosotros. Entonces yo quiero animarte a que en este día, más allá de quizás comer rico con tu familia, comprar huevos de Pascuas y pasar un buen momento, que no olvidemos qué es lo que estamos celebrando, que no olvidemos cuál es el verdadero significado. Que no olvidemos que esa cruz habla de vos y habla de mí. Que si no fuera por esa cruz, vos y yo hoy no estaríamos en este lugar. Que si Jesús no hubiera tomado nuestro lugar, que si Él no hubiera decidido de manera voluntaria y desde el amor entregarse, tu historia y la mía hoy serían completamente diferentes. Todos los que estamos acá, me acuerdo que cantábamos, Jorge se debe acordar bien, Liz también, cantábamos una canción que se llamaba Todos tienen una historia, todos tienen su canción, ¿no? Nos encantaba, la cantábamos todos los domingos. Y es así, todos tenemos nuestra historia. Mi historia seguramente no sea igual a la tuya. Mi pasado, mis pecados no sean iguales a los tuyos. Todos tenemos una historia, pero a todos nos atraviesa la cruz. Y no importa cuál haya sido el tamaño de tu error, no importa de dónde el Señor te haya sacado, lo importante es lo que sos hoy. Lo importante es esa identidad que Dios te dio. Lo importante es que hoy ya no hay nada que te separe del Padre. Así que si quizás vos hoy estás en este lugar y viniste cabizbajo diciendo, no, bueno, yo voy pero me siento en el fondo, por las dudas no hago mucho ruido, que no se den cuenta que estoy, mira hace tanto que no vengo a la iglesia, que ya hasta Dios se... No. Todo eso no viene de Dios. Tu deuda ya fue pagada. No tenés por qué vivir con vergüenza, no tenés por qué vivir con culpa, porque nada de eso viene de parte de Dios. Fuiste comprado por la sangre de Jesús. Y me gustaría que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y que puedas darle gracias a Él por esto. Que puedas decir, gracias Jesús porque me libraste de algo terrible y no lo merecía, pero me amás tanto que me compraste con tu sangre. Hoy quiero preguntarte, ¿qué significa la cruz en tu vida?
¿Qué sentís al pensar en la cruz? Porque si la cruz no te atraviesa, este mensaje solamente va a ser teoría, va a ser un mensaje bíblico y nada más. Pero cuando tenemos esa experiencia, cuando tenemos esa revelación, cuando tomamos conciencia de lo que significa la cruz, no podemos volver a ser los mismos. No nos podemos permitir ser las mismas personas. Por eso, si quizás, como decíamos al principio, tal vez lo normalizaste, bueno, sí, Jesús fue a la cruz, murió por mis pecados. Si quizás hoy reconoces que hubo algo en vos que se apagó o que se volvió ordinario en tu día a día, que en este momento puedas orar y le digas: Jesús, quiero tener esta revelación. Jesús, no quiero ni siquiera por un segundo pensar que merezco algo de todo lo que tengo. Todo lo que soy, todo lo que he conseguido, es por vos. Mis sueños, mis anhelos, mis talentos, mi familia, las personas que tengo alrededor, las metas que he alcanzado, todo es fruto de tu amor, todo es fruto de esa cruz. Todo se resume en esa cruz. Todo viene de esa cruz. En el momento en el que Jesús se levantó de entre los muertos, la historia cambió para siempre. Decile gracias, Jesús, por esa cruz maravillosa. Y ahí con tus ojos cerrados, imagínalo por un momento. A Él ahí crucificado, con su cuerpo bañado en sangre, con llagas desde la cabeza hasta la planta de sus pies, con esos clavos que lo atravesaron por completo, con esa corona de espinas